Ahí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, creo que estoy en línea. ¿Estás? Sí, te estamos escuchando Sí, perfecto. Excelente. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos. Vamos a contarles a los que nos están escuchando que Dolores hizo la carrera de comunicación social de la UBA, es la creadora del site, como dije antes, alteredu.com.ar y también de Tierra Fértil, que vamos a hablar un poco de las dos cosas. ¿Te parece, Dolores? Pero claro. Muy bien. En tu página, en tu presentación, vos haces una diferencia entre tu educación formal y la que amasás, cito tus palabras, la que amasaste y venís amasando con tu familia, en el campo, etcétera. Contanos un poco de eso. Mira, en principio, como vos dijiste, bueno, yo soy periodista y no soy del palo de la educación, así que a veces me pregunto qué es lo que estoy haciendo acá. Pero en realidad el primer disparador fue la maternidad, cuando tuve a Vito, que ahora tiene 14 años. Empecé a preguntarme de otra forma qué es esto de la educación, ¿no? Cosa que no había hecho hasta este momento. Y bueno, me pasó que empecé a investigar gracias a Internet hace ya, sí, 14 años, y descubrí que hay teorías que cuentan que la educación no necesariamente es sinónimo de escolarización. Uh-huh. Yo nunca había escuchado eso. Y bueno, me interesó el tema. Yo no la había pasado mal en la escuela, la había disfrutado, de hecho, era buena alumna, etcétera, pero me empecé a hacer, como yo soy curiosa, y en general no doy las cosas por sentado, y me empecé a hacer preguntas: ¿qué es esto de la educación? Empecé a recordar mi escuela, empecé a ver qué opciones había. Por lo pronto en mi barrio, yo vivo en el barrio de Bécar, en la zona norte hay muchas escuelas Waldorf, unas pocas escuelas Sí. Montessori en esa época, ahora hay más. Y empecé a ver cuáles eran estas otras propuestas, y un poco también empecé a ver a recordar y a ver a mi hijo también qué cosas aprendía él de forma no escolar, y qué cosas aprendía en el jardín, cosas que suponemos que son curriculares o que se aprenden solamente por el currículum, y cosas que se aprenden en la vida. Me interesó esa delgada línea, ¿no? Sí. Y así empezó un poco, y nada, un poco retrocediendo, recordando las etapas de mi vida, empecé a pensar, bueno, qué es lo que yo aprendí en la universidad, qué aprendí en la escuela, qué aprendí en la familia, qué aprendí viajando, qué aprendí con otras personas que no eran necesariamente profesores o maestros. Y bueno, y a lo largo de estos 14 años, un poco menos, empecé a sumergirme en eso, y me apasionó, por algún motivo me apasionó. Y bueno, dejé casi la carrera periodística para criar a Vito, y bueno, ahora la retomé y decidí que lo que quería escribir era sobre esto que yo había descubierto, que bueno, que el formato escolar era algo bastante reciente en la historia de la humanidad, y que bueno, que hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, que las había descubierto en carne propia, Claro. las veía en muchas otras familias y personas que cuando creamos este proyecto Tierra Fértil empezaron a aparecer, personas que buscaban algo parecido a lo que yo buscaba. ajá. Así que bueno, así empezó un poco todo, ¿no? La búsqueda. Mira, muy bien. Sabes que, bueno, tu página es muy interesante, tiene artículos muy interesantes. Aparte, vos decís también que se necesita un periodismo, digamos, para la educación. Vos sabés que yo coincido porque creo que los grandes medios lo que hacen es replicar lo que dicen los políticos, pero no hay un análisis de lo que pasa en la educación. Claro, algo más profundo, digamos, Claro, desde sí, el punto de vista del quehacer diario. sí, del Ese quehacer es el, diario, de nuevas ideas también, ¿no? Para hacer un sí, debate, porque la verdad que sobre educación se debate poco. sí, Sí, tal cual. Y debería ser uno de los puntos más fuertes para poder cambiar un montón de cosas, ¿no? Es el mito fundamental. Claro. bueno, a mí me pasó eso. Yo empecé a escribir un poco lo que me hubiera gustado leer.
Bien. Cuando a mí me empezó a interesar la educación de una forma un poco más compleja y profunda, a partir de tener un hijo y tener que decidir cómo educarlo, no encontraba lo que yo quería, por lo menos en los medios, en las revistas, ¿no? Sí, quizás en algunos sitios de crianza, que se planteaban enfoques, que bueno, vos decías nuevos, en realidad son viejos, viste que yo tengo la teoría de que está casi todo inventado, y en pedagogía sí, me parece que ya está casi todo inventado. Y bueno, empecé a escribir un poco lo que no encontraba en los grandes diarios, que como vos decías, yo creo que tratan de cubrir siempre en febrero cuando empiezan las clases, Sí. los días de paro y para de contar, eso es todo. La verdad que sí. Exactamente, sí, es verdad. Y si hay paro. Y somos bastante analfabetos en cuanto a cómo funciona el sistema educativo, sabemos cómo funciona el Congreso, pero no sabemos cómo funciona el sistema educativo, cuáles son las restricciones, cuáles son las cosas buenas que pasan, en general se muestran las malas, sí. y bueno, entonces como soy periodista y además tuve este aprendizaje con mi propio hijo, me dieron muchas ganas de contar lo que estaba viendo, que además en Argentina hace 10 años ya, en realidad hace más, hace 30 años hay estas propuestas pedagógicas que son muy diferentes, bueno, de a poco se han integrado al sistema educativo oficial, así que bueno, han seguido un poco los lineamientos oficiales, pero dentro de las escuelas las cosas que pasan son realmente diferentes, y me di cuenta que existían hace muchísimo y que se conocían poco. Incluso me ha pasado de charlar con funcionarios que no conocían, por ejemplo, el caso de las escuelas experimentales, que surgieron en La Plata en los años 60, que fueron recién en los 80 reconocidas, y bueno, me pasó eso, que empecé a encontrar cosas lindas para contar que nadie conocía, incluso dentro de los profesorados, ¿no? Y de la docencia. Claro. Bien, sí, porque la verdad que los temas que tenés en la página son muy interesantes, como por ejemplo la nota sobre Montessori. Ajá. Que está como novelada, vos misma lo titulás así. Sí, esa es la última biografía que salió sobre María Montessori, que hay, bueno, ríos de tinta escritos sobre ella. Sí, ya vi una película inclusive. Exacto, la película es muy buena. Es muy buena, yo la vi. Sí, la película es larga, pero vale la pena. Sí. Y la novela un poco refleja eso. Lo bueno es que la escribió una italiana que tuvo mucho acceso a archivos personales, archivos de las municipalidades donde ella intentó fundar escuelas, y además es la vida de una mujer, que a mí por otra parte me apasiona esa parte también, que tuvo que abandonó a su propio hijo, y su momento más productivo de su método científico fue en estos primeros años de abandono de su hijo, ¿no? Entonces la novela cuenta también ese dolor, que bueno, ella termina recuperando al hijo pero ya más de grande, reconociéndolo, y el mal carácter que tenía, por ejemplo, lo difícil y lo irascible que era. Es lindo saber también, ¿no?, que esas personas que cambiaron tanto en la pedagogía eran personas comunes y corrientes, ¿no?, con todos sus defectos también. Claro, seguro. Sí. Sujetos en fin, digamos. Así como es, sí. También encontré otra nota que, bueno, hoy está muy en boga por el tema de la pandemia y la educación a distancia, que habla sobre el homeschooling o unschooler. Claro. Contanos un poquito. Bueno, volviendo un poco al tema de la pandemia, lo que decíamos, que yo un poco le quiero agradecer a la pandemia que estemos hablando de educación, que a todo el mundo le interesa la educación, que todos nos empezamos a hacer preguntas de qué es lo que queremos, de que los proyectos políticos de educación siempre tienen que ser concertados y a largo plazo, así que en ese sentido yo lo agradezco. Y el homeschooling, que ahora también les cuento que todas las páginas de familias o madres que ya hace rato que hacen homeschooling están desbordadas. Claro. Están realmente desbordadas, porque yo lo veo en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, de familias que quieren sacar a sus hijos de la escuela ya y ver cómo es esto del homeschooling. Que también lo que veo es que hay como un apuro para meterlos en otro sistema de nuevo sin pensar un poco qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Hay como va a haber, yo supongo, una decantación de familias que se den cuenta que el homeschooling, bueno, es difícil hay que sostenerlo, ¿no? Claro. Y el unschooling es un poco lo que yo hice con mi hijo.
que en realidad hicimos un proyecto con un grupo de familias, alquilamos una casa, habitamos un espacio con distintos estímulos y propuestas y salidas, hacíamos salidas todas las semanas, pero no había un currículum fijo como el de la escuela, digamos, no había un formato de clases, ahora vamos a aprender tal cosa. Los chicos aprendían a leer, escribir, las operaciones aritméticas básicas, todo lo que en general se ve en la primaria, lo aprendían jugando, haciendo salidas, preguntando, íbamos mucho a Tecnópolis, etcétera. Pero nos enmarcábamos más en el unschooling, que es esto de aprender sin escuela, ¿no? En formato no escolar. Y en base un poco a los intereses de los chicos. Que por supuesto tampoco es para cualquiera, porque uno tiene que estar, por lo menos yo, ¿no? Hay gente que quizás tiene otra visión, pero yo sentía que tenía que darle a mi hijo estímulos, que no es esto de quedarse tirado y a ver qué pasa. Entonces también hay que construir eso, ¿no? Hay que mostrar cosas, hay que sentarse con ellos, hay que equipar la biblioteca y renovarla, hay que conseguir gente que venga a traer cosas que uno no sabe hacer, porque si no los chicos hacen en realidad lo que a uno le gusta hacer o es lo único que uno puede proponer. Todo eso en la complejidad de un proyecto por fuera del sistema, donde por supuesto no hay acompañamiento económico, entonces lo sosteníamos todo entre las familias con autogestión. La experiencia fabulosa, porque los adultos aprendemos muchísimo también, pero bueno, son experiencias difíciles de sostener, ¿no? La comunidad tiene que estar muy unida, y la verdad es que funcionan de maravillas, y bueno, hay en todo el mundo, pero claro, hay que sostenerlas, ¿no? Hay que aprender, hay que estar dispuesto uno como adulto a ver el aprendizaje en todos lados. Todos hemos ido a la escuela, el 99% de nosotros hemos ido a la escuela, entonces bueno, es reaprender un montón de cosas, ¿no? Claro, seguro. Sí. Y eso te llevó a crear esto que hacías con tu hijo, te llevó a crear Tierra Fértil. Claro, Tierra Fértil es eso y tiene ya 8 años, todavía sigue funcionando. Es básicamente una casa que es un poco para salir del ámbito doméstico, una casa que se equipa así como con distintas propuestas, hay lugares de movimiento, lugares más de ensuciarse o de taller, lugares de concentración, lugares para el arte, una afuera idealmente, contacto con la naturaleza. En estos espacios que se llama o escuela libre o escuela democrática en otros países, incluso en otros países estos espacios son legales, acá en Argentina no. Pero no hay separación, digamos, el juego entre los espacios y los tiempos son completamente diferentes a los de la escuela. No hay separación entre momento de juego y momento de trabajo. Claro. Entonces, digamos que se respeta la necesidad de cada uno de los chicos de acuerdo al momento de concentración que tienen, ¿no? Porque la escuela está como muy homogeneizada y cuando vos tenés toda la atención de los chicos, digamos, suena el timbre. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Y se te terminó la inspiración. De todas formas, yo he visto escuelas alternativas que son muy rígidas también en el uso del tiempo, ¿no? Y he visto interrumpir a una nena que estaba, después de haber dibujado, estaba relatando lo que había dibujado y ser interrumpida. En un formato que no era la escuela libre, ¿no? En general la escuela libre respeta los momentos, porque a veces la concentración de un niño dura 5 minutos, pero fabulosa y profunda. Tal cual. Incluso en estos espacios, por ejemplo, son multiedad, no están separados por edad, entonces se ve muchísimo que el grande está con el chiquito de acuerdo al interés, porque de repente un chiquito de 6 y uno de 11 están jugando con un tren y armando una ciudad durante una semana, y después hay, digamos, otros que están jugando un juego de matemáticas en una computadora, más grandes, digamos, no están separados por edad. Y todo esto se ve y es fabuloso. Lo que pasa es que hay que crear las condiciones para que no pueda haber eso. Entonces, lo primero es casi ponerle una bomba al concepto de tiempo y espacio que tenemos en la escuela, ¿no? Y eso es difícil de hacer también, porque uno como adulto le tiene pánico al caos, o por lo menos no está acostumbrado a ver en ese caos organizado el aprendizaje, y hay que tener mucha confianza en los chicos. Claro. Y yo lo viví así, yo lo viví con mucha confianza, yo tenía seguridad, yo lo veía, yo confiaba en mí misma también como mamá, y bueno, la verdad es que aprendió de una forma increíble y rindió 6º grado libre en la ciudad de Buenos Aires,
que todavía tiene en el reglamento escolar la figura de alumno libre, y entonces tiene su título de primaria completa. Claro. A veces es difícil pensar en este tipo de educación que vos proponés por el hecho de que después o más adelante lo que le pasa a la mayoría de los chicos que terminan la secundaria en escuelas Waldorf, de poder reinsertarse en la sociedad desde el punto de vista de educación, no que sean inadaptados sociales, estoy hablando. Claro. Porque se ha vuelto tan homogeneizante la educación que es como ese dibujito, como una máquina de hacer, de reproducir lo mismo. Sí. Sí, como una máquina de moldear sujetos que no... Como en The Wall. Claro, tal cual. Y es como muy difícil poder pensar. Y a los padres, hay veces que es muchísimo más fácil pensar la educación desde la escuela, porque uno también puede depositar todo lo que sale mal en el otro y no tener que hacerse cargo de esa situación. O sea, está buenísima tu propuesta, es un cambio de cabeza totalmente, casi radical, y está bueno volver a tener ese tipo de miradas y resaltar esas escuelas que ya estuvieron pensadas desde antes. Y esto yo lo pude ver en el IVA, que es el Instituto Vocacional de Arte, te abre la cabeza de otra manera al ser docente y haber transitado toda la educación como uno la transitó con la ley 1420 del año de María Castaña, como dirían, pero poder repensar estas instancias es súper fabuloso, pero también es muy difícil y es una tarea que requiere mucho compromiso como la llevaste a cabo vos y requiere también como proponerse un objetivo y poder llegar a lograrlo. Tal cual, y te digo, nosotros todos estos espacios son muy abiertos, en general tienen las puertas abiertas si uno pudiera conocer. La verdad es que recibíamos muchos docentes o chicos chicos y chicas en los profesorados, porque no hay lugares donde uno pueda verlo en vivo, ¿no? Uno lo puede estudiar o pensar que esto pasaba solamente en la escuela nueva o con la Cosetini o con Iglesias o con Ferrer y Guarda, y no, esto está pasando ahora y en nuestro país, no hace falta ir a Finlandia ni a Japón. Entonces un poco el movimiento, yo soy parte de un movimiento de estas escuelas que a la mayoría no nos gusta que les digan alternativas porque pareciera que es como está en segundo plano, que no funcionan, pero bueno, yo las tomo como alternativas, como opciones, ¿no? Así como uno elige qué comer o dónde ir o cómo vestirse o cómo vivir, bueno, esto es una opción. Y en realidad lo que a veces necesitaríamos de los estados es esto, un poco de apertura, en algunos casos hay persecución incluso. Estamos acostumbrados a que los chicos entre los 4 años y los 18, como por supuesto la escolarización es obligatoria, tengan que estar en espacios no escolares, entonces a veces un espacio que no es escolar es perseguido. Ya llegamos a ese punto, ¿no? Y son espacios muy amorosos, creados por familias con mucho esfuerzo y que a veces arquitectónicamente, por ejemplo, no encajan, porque claro, no tienen un Zoom, aula de dirección, secretaría, entonces, bueno, también esto, y de esto se habla mucho en el mundo también, sobre la necesidad de reformar, que el espacio educa, el espacio es el currículo. Sí, como no, desde ya. Sí. Pero bueno, hay muchas trabas. Yo creo que en algún momento, hace poco, firmamos una declaración de redes de todo el país que queremos que nos vean, simplemente, incluso participar del Consejo de Calidad de la Educación, que acaba de estrenarse, no porque queramos imponer nada, sino que nos miren, porque a veces las mismas preguntas que se están haciendo ahora, cómo evaluar sin calificar, por ejemplo, ninguna escuela alternativa argentina hace 30 años califica. Claro. Entonces es algo que tenemos mucha experiencia, se tiene mucha experiencia. Y de hecho una de las notas más buscadas en mi sitio en el primer trimestre era cómo evaluar de forma cualitativa, ¿no? Con informes, con relato, ¿no? Claro. Con rúbricas y bueno, estas experiencias lo hacen hace mucho tiempo. Claro. Sí, es difícil, es un momento de construcción y volver a construir un pensamiento totalmente diferente o partir de lo que tenemos y ver qué nos sirvió y tomar lo nuevo o lo que no es tan nuevo como vos bien lo dijiste y ponerlo en práctica.
y ver que también hay otras maneras de educación, hay otras formas, sin tener que llegar a poner un número o una nota, porque al final un chico termina siendo una nota con un rótulo, ¿no? Claro, Puede, aparte no puede. que ahora sabemos que el aprendizaje es ubicuo, como dice Begoña de la Universidad de Barcelona, que bueno, donde está aprende, en el lugar que está aprende, o pluricontextualizado, o sea, en virtud Sí, de los... es imposible no aprender. Yo, por ejemplo, Claro, me interesa mucho leer todo lo que hay sobre biología del aprendizaje, que ahora también se le llama neurociencias, sí, porque claro, el aprendizaje por supuesto que es cultural y aprendemos con otros, si no tenemos un otro no aprendemos ni el lenguaje, eso está clarísimo, pero el soporte para aprender es el cuerpo. Entonces tenemos que saber que un cuerpo de niño no es lo mismo que un cuerpo de adulto para aprender. claro. La forma en que se presta atención, el famoso presta atención, digamos, hay mucho que la biología hoy nos muestra de Sí, cómo funcionan los chicos, y el sistema escolar no lo sabía hace 200 es verdad, años. claro. Está basado en otro modelo. Entonces, me parece que hay mucho ahí por aprender, incluso a la familia, ¿no? No estoy diciendo que solamente la docencia sea la que tenga que repensarse, porque a veces me han contado mucho en estas escuelas alternativas, las familias son las que exigen las notas a veces, ¿no? ¿Cómo evalúo si mi hijo aprende si no me decís si se sacó un 6 o un 2? Entonces es una reeducación general también, ¿no? Claro, seguro, sí, sí, sí. Nos comprende a todos y a todas desde ya. Dolores, ha sido un gusto conversar con vos, conocerte, conocer un poco más sobre lo que escribís en tu site, que es tan completo, que hay un montón de cosas interesantes para conocer, ahondar, profundizar. Y bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo y por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes y los espero por ahí, por Alter Edu. Dale, y Bueno, nosotras muchísimas gracias, seguramente que sí. te esperamos también cuando vuelva alguna suerte de normalidad acá en el piso. Me Exactamente. encantaría seguir Dale, charlando. claro, para charlar más con más Porque hay tiempo. mucho. Sí, Sí, me obviamente. quedé con ganas de hablar de la escuela de 7 pétalos, pero bueno, lo hacemos cuando vengas. Bueno, En lo- queda pendiente eso. Dale, Entonces, cuando podamos estar todas en el piso, ya quedas comprometida entonces. pero cómo no, me avisan. sí, muchísimas gracias, Dolores. Un A beso Gracias. ustedes, grande. que Hasta tengan otro lindo momento. programa. Gracias, hasta otro Gracias. momento.